Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Ruiz, soy pastor del Centro Cristiano de Mérida y quiero aprovechar la oportunidad que me ha dado Escuela Avanzada de Ministerio de compartir esta breve reflexión con respecto de cómo sujetarse a la autoridad. Y primero quiero comentarles qué es autoridad. Bueno, pues quiero decirles que autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o derecho, potestad, facultad o legitimidad. Así que podemos mirar alrededor de nosotros diversas autoridades o diferentes autoridades, desde el gobierno, desde el lugar donde nos desarrollamos en la escuela o en el maestro de la escuela, el director, o también ahí en el trabajo, con el jefe, con el patrón. Todos los lugares están llenos de autoridad. Así que esa es la primera parte. Y bueno, pues también significa facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Así que Dios nos ha dado también este privilegio de estar en autoridad sobre las congregaciones, a los que somos pastores, a los que somos líderes. Y Dios nos ha puesto en este lugar para que ejerzamos la autoridad de Él. Y también a diferentes personas, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, dice Romanos 13:1. Así que debemos tener cuidado con la autoridad y no abusar de ella. También la autoridad tiene que ver con la persona que tiene esta facultad o derecho. Podemos decir también con respecto de las autoridades judiciales. ¿Quiénes tienen facultad de ejercer autoridad? La autoridad es aquel atributo que tiene una persona, el cual está directamente vinculado con el cargo u oficio que ésta ejerza, siendo en todos los sentidos la potestad de dar órdenes por tener el derecho de hacerlo y del mismo modo ser retribuido con el acatamiento y cumplimiento de dichas órdenes. Así que, bueno, pues sabemos que Dios también ha puesto a los pastores como autoridad, y los pastores también deben estar bajo autoridad. Es increíble, ¿verdad?, cómo a veces no podemos concebir no solamente el hecho de estar en autoridad, sino estar bajo autoridad. La primera cosa que tenemos que hacer es tener un encuentro con la autoridad de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, nos despojamos de todo aquello que teníamos, ¿verdad?, de maldad, de iniquidad, porque obedecíamos al pecado. Estábamos sujetos a la autoridad del pecado, pero ya no más. A partir de que estamos en Cristo, ahora estamos sujetos a Cristo y debemos obedecerle en todo. Pero también debemos respetar a las autoridades establecidas por Él. Dice la palabra del Señor en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Someteos a toda institución humana. Así que aunque somos pastores y tenemos autoridad delegada de parte del Señor, también nos corresponde someternos a las autoridades civiles y las autoridades humanas. Podemos someternos al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a algún lugar o una institución donde podemos llegar, ¿verdad? Y se necesite someterse a esa autoridad. Así que, bueno, pues la primera cosa que tenemos que hacer es también saber someternos a la autoridad. Nosotros hemos sido llamados para tener autoridad espiritual. De tal manera que cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, cuando oramos, las enfermedades se van por la autoridad que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Con esta autoridad echamos fuera demonios. Con la misma autoridad vamos y tomamos posesión de la tierra y echamos fuera todo aquello que estorba para establecer el reino de Dios, porque lo hacemos bajo la autoridad de Jesucristo. También tenemos de parte del Señor dos cosas importantes con respecto a esto: la autoridad delegada. Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Número uno, que es la autoridad directa. Y eso significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Y la otra parte es la autoridad delegada. Eso significa entonces que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad.
Así que es un privilegio también saber que hemos sido llamados para ejercer esta autoridad y debemos hacerlo con temor y temblor. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. También hay padres, profesores, policías, jefes, gobernantes que son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Debemos tener cuidado con esto, porque a veces también sentimos que cuando tenemos esta autoridad de parte del Señor podemos pasar encima de autoridades. Y no es así. Dios nos ha llamado a esto. Jesús mismo se sometía a los gobernantes y a los líderes religiosos de ese tiempo y también lo hacía con reverencia y con temor. ¿Por qué razón? Porque toda autoridad había sido establecida por el Señor. Así que, ¿cómo someterse a la autoridad? Bueno, pues cuando nos sometemos a las autoridades que Dios ha establecido, nos sometemos a Él. Dice Romanos capítulo 13, versículos del 2 al 6. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que debemos tener cuidado también con esto. ¿Por qué razón? Porque debemos obedecer a toda autoridad establecida por el Señor. La rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Y quiero hacer detenerme un poquito aquí y hacer énfasis en este punto, porque miramos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él aprendió obediencia, así dice la palabra del Señor. Creo que es importante que nosotros también podamos aprender obediencia y crecer en esta obediencia para que también podamos ser como el Señor. El Señor nos mostró cómo sujetarse. Él se sujetaba a sus padres, a José y a María. Él se sujetaba a las autoridades civiles y las autoridades que había en ese tiempo. De tal manera que Él no hizo lo que quiso. Aún Él se sujetó al Padre, no estimando al siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2. De tal manera que nosotros debemos obedecer. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Para ser totalmente obedientes a Dios, debemos obedecer la autoridad delegada por Él. Yo le animo hoy, como líder, como pastor, si usted está en una iglesia o está sirviendo en algún área de su congregación, sométase a la autoridad, no solamente a las autoridades de la iglesia, sino toda autoridad establecida por el Señor. A los padres en la casa, ahí es donde empieza la autoridad. Y debemos tener temor del Señor y debemos hacerlo con alegría. Cuando obedecemos la autoridad de Dios, desatamos bendiciones, no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestras generaciones. Es un gozo haber tenido este tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga, que el Señor les fortalezca y ojalá que cada uno de nosotros podamos recibir esta palabra en nuestro corazón para ejercerla en el sentido de obediencia y así poder cumplir con la autoridad que Dios nos ha delegado. Que Dios les bendiga y que el Señor les fortalezca en este tiempo.